Soy Juan Vera Esquivel, guitarrista, compositor paraguayo de la ciudad de Upacaraí. Hola, soy Álvaro Labarte, guitarrista litoraleño, nacido en Piranesi, Formosa hace 20 años. Este año 2020 resulté ganador en el rubro solista instrumental en el prestigioso Festival de Cosquín, Córdoba. He visitado varios países donde ofrecí conciertos, charlas, conferencias, talleres sobre mi trabajo de investigación, sobre la técnica del transportado, que es una técnica de ejecución de la guitarra autóctona de Paraguay. Queremos sumarnos a esta convocatoria con una propuesta que tiene que ver con la guitarra guaraní, entendiendo a esta como una mirada que atraviesa fronteras e involucra tanto al Paraguay como a toda la región. Queremos generar un diálogo. Sabemos que hay una guitarra guaraní que nos une, pero también sabemos que cada lado del río tiene su personalidad y su sonoridad. La idea es que el material esté compuesto con 4 canciones, 2 de ellas en un formato solista, en donde cada canción tendrá la particularidad de ser representativos de la región y de cada país, en este caso Paraguay y Argentina, donde yo con mi estilo de ejecución en la técnica del transportado estaré presentando una de las canciones del litoral, y también Álvaro con su impronta en la guitarra presentará una canción tradicional de aquí de Paraguay. De igual manera se llevaría a cabo las interpretaciones en formato de dúo, ¿verdad? Donde también tenemos previsto grabar una canción en formato dúo, una canción tradicional de aquí de Paraguay y otra canción del litoral. Esta propuesta la identifica una intención, que es la de descubrirse. También la juventud que nos atraviesa a ambos, y como sin querer o queriendo, somos ambos de lugares que no representan la capital de nuestros países o provincias en que vivimos. Ambos, los dos somos del interior de nuestros países. De ser del interior nos pone en un lugar particular y queremos poner eso en favor de la creatividad. Hemos definido si será netamente con guitarra criolla o de repente buscamos algunas sonoridades con guitarras de cuerdas de metal o de guitarras eléctricas tal vez. Bueno, yo soy productor musical, tengo la dicha de contar con un estudio de grabación donde estaríamos ahí trabajando y tomando esas decisiones, bueno, las mejores decisiones que creamos para que este material se pueda lograr. Decidimos dejar que el diálogo fluya, pero queremos buscar, encontrar y mostrar un sonido particular. Creo que somos parte de una misma región, de un mismo suelo, compartimos muchas cosas en comunes en cuanto a lo cultural, y creo que es necesario e importante que esto podamos hacerlo juntos, este descubrimiento podamos realizarlo juntos. Proyectos como este ponen en práctica las ganas de integrarse y conocerse.